tardes, mi nombre es Joana Burgos y en el día de hoy los acompañaré en el desarrollo de nuestra lección denominada La importancia del análisis crítico discursivo como herramienta potencializadora al quehacer docente. El día de hoy nuestra lección se basará en 4 momentos fundamentales que se desarrollarán en base a 4 preguntas. La primera, ¿qué es discurso? En un segundo momento desarrollaremos la pregunta ¿cuál es el objetivo de la rejilla como instrumento para el docente investigador en la práctica pedagógica? En un tercer momento hablaremos de qué puede hacer un docente investigador con este instrumento. Y finalmente concluiremos con cuál es la utilidad del análisis crítico discursivo para el docente investigador lasallista. Continuando con el desarrollo de nuestra lección de hoy, ¿qué es discurso?, abordaremos 2 autores principales. En primer lugar, Brown y Joule en 1993 define de manera general el análisis del discurso como el análisis de una lengua en un uso, puesto que investiga el por qué y el para qué utilizamos la lengua. Más adelante, Van Dijk define que es el estudio del uso real del lenguaje por locutores reales en situaciones reales. En conclusión, el discurso es un medio donde podemos inferir mínimos y superficiales detalles en un texto. Como objeto tomaremos el túnel y la inferencia de la palabra la mujer en el texto del túnel de Ernesto Sábato. Continuando con el desarrollo de nuestra lección, abordaremos la pregunta ¿cuál es el objetivo de la rejilla como instrumento? El objetivo de la rejilla permite comprender y delimitar de manera específica el contenido técnico del texto, pues así tomaremos como base el túnel de Ernesto Sábato, una obra bien conocida por todos. Pues bien, a partir de esta rejilla tomaremos los 3 niveles y los 3 componentes que nos da a conocer esta rejilla. El primero, la intratextual, el segundo, intertextual y finalmente extratextual, basados en componentes sintácticos, semánticos, relacional y pragmático, que serán vistos a continuación en la imagen, en el cual esta rejilla no solo permite comprender cómo la palabra mujer tiene connotaciones relevantes en esta obra tan importante de Ernesto Sábato, a partir y basados en el relato de Juan Pablo Castel y su crimen. Continuando con el objetivo de la rejilla como instrumento, esta permite comprender de manera específica temas, tópicos, palabras específicas como lo es en este caso la investigación de nosotros, la palabra mujer. Además mejora la comprensión lectora no solo de nosotros mismos como docentes, sino de nuestros propios estudiantes, habilitando y potenciando las habilidades de comprensión lectora. Además, permite abordar problemáticas del texto de manera transitiva, pues bien, este texto se basa en un relato de Juan Pablo Castel y su crimen a María Iriberme, en el cual permite no solo correlacionar ideas principales y secundarias, sino que en este texto se puede inferir de manera intencionalmente cómo la función fática de iniciar, interrumpir, correlacionar, retomar una idea principal de una secundaria y viceversa, teniendo una confusión del protagonista y el autor, que es Ernesto Sábato, con una previa lectura. Se necesita probablemente unas 3 lecturas bien hechas para comprender y analizar a partir de esta rejilla el sentido real del autor, además de entender la construcción del texto desde lo local o lo general, desde la cohesión, coherencia, la correlación de ideas principales y secundarias basados en un relato de un crimen. ¿Qué puede hacer un docente investigador con la rejilla? Primero, observar el nivel de comprensión de sus estudiantes. Segundo, el ejercicio básico de la previa lectura con una segunda o hasta tercera lectura. Tercero, analizar la estructuralización del contenido a partir de la estructura de un base texto. Es decir, si entendemos el cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. En este caso, es un texto narrativo que tiene propuestas argumentativas, interrogativas
y afirmativas. Y finalmente, entender cómo a partir de una palabra se crean redes semióticas de significados, pues en este caso tomamos la mujer como base de investigación, en el cual tiene concepciones basadas hacia la madre, la maternidad, las actitudes de su niñez, de su preadolescencia, con las mujeres de su colegio o de su entorno. Y finalmente la relación de un hombre y una mujer. Finalmente cerraremos con la pregunta ¿para qué le sirve al docente investigador el análisis crítico del discurso? Primero, permite dar una visión panóptica del texto base, permite ser más reflexivo en la intencionalidad y extensionalidad del texto, crea reconstrucciones del discurso a través del tiempo, la historia, hechos y acontecimientos externos a la obra. Comprende el significado de una acción o una oración determinada del texto base que se ha dicho o que se pretende leer. Y finalmente analiza de sus conocimientos a priori de la lingüística el verdadero sentido del cómo, el por qué, el para qué, el cuándo del sentido base de texto. Y como eje transversal podemos darnos de cuenta en esta rejilla que hay ciertas ciencias que nos permiten enfocarnos y basarnos mejor en la obra, como la sociolingüística, la antropología, la crítica constructiva y la hermenéutica.